Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Qué gusto volverles a saludar. Que Dios me les bendiga a cada uno por nombre en este inicio de año. Prácticamente es nuestro primer programa aquí del estudio bíblico de Apocalipsis en el 2021, ¿verdad? Que continuamos ahí con la ayuda del Señor y el poder de su Santo Espíritu para poder continuar con este estudio bíblico tan precioso, maravilloso, profético del libro de Apocalipsis, mis hermanos. Entonces vamos a dar inicio del capítulo 5, va a ser ahora nuestro estudio bíblico, mis hermanos. Ustedes ya se pueden ubicar ahí. El tema, como vieron, es el libro de 7 sellos, el Cordero y el Cántico Celestial. Apocalipsis, capítulo 5, del 1 al 14. Amén. Pero quiero orar, mis hermanos, para que el Señor nos dé la dirección en esta hora. Amantísimo Rey, Dios Todopoderoso, gracias Padre Celestial por tu grande amor, por tu misericordia, por permitirnos nuevamente, Señor, estar aquí, Padre Santo, y llevando nuevamente tu obra, Señor, a través de este estudio bíblico, Padre. Glorifícate, oh bendito Dios. Damos el respaldo del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Señor, entender, Padre Santo, el propósito de tu palabra y que esta palabra sea de mucha bendición, Señor, primero para mi persona como también para mis estimados hermanos que se van a conectar o bien verán en diferido este mensaje. Gracias, bendito Dios, tuya la honra, tuya la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Comencemos, pues vamos a ver acá qué nos tiene este libro tan precioso y maravilloso. Amén. Veamos acá, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amén. Veamos acá cómo se nos va revelando la palabra, mis hermanos, y que desde mucho tiempo pues estuvo sellada la palabra, porque si nosotros regresáramos el tiempo y vamos a tener otras citas bíblicas que nos hacen referencia a lo que Dios a los profetas ya les había revelado, palabra que estuvo sellada y que se nos es revelada, mis hermanos, a través de esta palabra en el libro de Apocalipsis, y que el siervo, el apóstol Juan, pues empieza a dar ya señales, mis hermanos, de lo que la palabra nos va a dar en los postreros tiempos. Amén. Entonces, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 que estamos leyendo, vuelvo a explicarles, ¿verdad? Es un preámbulo a lo que empieza posterior a la tribulación, gran tribulación, el juicio y la venida de Cristo, porque aquí se sigue adorando el nombre del Señor también, pero ahí vamos a ir viendo. Yo quiero ver una cita aquí, mis hermanos, que es en Ezequiel 2:9, dice. Aquí lo tengo. Dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Amén. Ahí estamos viendo que Dios ya le había revelado a estos siervos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a esta profecía que iba a estar para los últimos tiempos. Veamos Isaías 29:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que esta palabra estuvo ahí reservada, se podría decir, pero sin embargo había cierta profecía ahí que ya los profetas, ya ciertas pistas de cuál el Señor les estaba revelando, y que en su momento iba a ser dada, mis hermanos, a su pueblo, para que su pueblo estuviera preparado, y el pueblo somos nosotros. Amén. Entonces veamos acá otra cita que
también es muy interesante que tomemos en cuenta en Daniel 12. Daniel 12 dice, vamos a ver, Daniel 12. Específicamente les voy a leer el versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén. Veamos acá. Leamos desde el versículo 1 porque es necesario que veamos acá cómo se le iba revelando a este siervo Daniel, que Dios ahí le revela el tiempo del fin. Así tiene el título de mi Biblia, no sé si en la suya dice lo mismo, pero leamos desde el versículo 1, dice, en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que nuestro Señor le está diciendo al siervo Daniel, sella. Espera un momento, sella la palabra, porque en su momento yo la voy a revelar. Entonces aquí nos transportamos, mis hermanos, hacia el futuro y vemos que acá empieza a ver el futuro, mis hermanos, con la apertura de estos sellos, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es digno, mis hermanos? ¿Quién es digno? Definitivamente solo nuestro Señor Jesucristo de jalar ese rollo, de velar su palabra, porque créanme, mis hermanos, que nuestro Señor, como león de la tribu de Judá, él ya vino como cordero y ahora pues aquí se presenta como el que juzga al mundo. Y aquí empiezan a darse este preámbulo, mis hermanos, en el cual Dios va revelando que a través de su palabra, que siempre estuvo ahí, pero que ahora se nos empieza a correr, como que hubiera sido una cortina temporal en la cual fue pausado el tiempo, si usted quiere verlo, porque es interesante, mis hermanos, que si uno ve aquí más adelante, por ejemplo, en Daniel 9 empieza a hablar de las 70 semanas, pero que se quedaron acortadas esas semanas, prácticamente desde que el siervo, más bien dicho, el rey Ciro empezó a darle libertad de esa esclavitud que hubo. Es que Dios puso, me imagino yo, en el corazón de este rey de Babilonia, era persa prácticamente, era del imperio persa. El pueblo empezó a ser libertado y empezaron ya se podía permitir adorar al Dios eterno, del cual el pueblo estuvo cautivo por mucho tiempo. Entonces, yo veía aquí así a manera de resumen, mis hermanos, brevemente, para poder explicar esto de la semana 70, porque esto marca, mis hermanos, que es la última semana que espera en el futuro. Ya 69 semanas fueron cumplidas. Déjenme leerles, acá tengo un apunte. Dice que estas semanas, desde que el rey, en el mandato del rey Artajerjes de Siria, en el año 445 antes de Cristo, dio la orden de restaurar Jerusalén. Hay una cronología ahí, y el periodo se divide en 7. O sea, estas semanas, mis hermanos, se refieren a semanas de años, no semanas de días. Entonces aquí es la palabra donde les digo yo, estuvo sellada, pero que ahora es revelada, y que empezamos a contar el tiempo desde que este rey persa empezó a dar órdenes. Bueno, restauren Jerusalén, 445 años antes de Cristo. Porque recuérdense que Jerusalén, como fue invadida desde hace muchos años y siglos, si usted quiere verlo, estaba completamente en ruinas. Entonces ahí empieza una restauración. 445 años, mis hermanos. Y 7 veces, vamos a ver, 49 años del 445 al 396.
antes de Cristo. Amén. Entonces, desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada del profeta Nehemías. Estos libros, mis hermanos, de Nehemías y Esdras, narran ahí cómo estuvo esa liberación y cómo fue la restauración de Jerusalén. Ahí podemos encontrar más ampliamente lo que pasó. Yo a manera de resumen se los estoy aquí contando, pero entonces aquí hay 434 años del 396 al 32 después de Cristo. Entonces yo tomaba ahí la suma de estos años, mis hermanos, por aquí la tenía anotado para que nos quedara claro acerca de esta semana que estamos viendo aquí en Daniel 9, porque esta última semana donde ya se empiezan a ver los juicios de Dios, mis hermanos, obviamente todavía falta esa semana como les digo, que incluye 7 años, o sea, son semanas de años, amén. Entonces tenemos 434 años más 49 años hasta llegar a la crucifixión de Cristo. Ahí súmele usted 434 años más 49 y le va a dar un total de 483 años, que equivalen a 69 semanas de años. Entonces Dios puso una pausa ahí. Yo veía esto más a profundidad. Es muy profundo poder estudiar esta palabra profética de las 70 semanas, mis hermanos, pero sea manera de resumen. Yo les quiero decir ahí con la ayuda del Espíritu Santo que aquí el Señor ha puesto una pausa desde el momento que llegó a la crucifixión de Cristo, que fue 32 años y que duró hasta el año 70 cuando fue nuevamente invadida Jerusalén. Llegamos a los 483 años. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha cumplido la última semana? Si usted le suma a los 483 años más 7, le va a dar 490 años, que son las 70 semanas, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, esa semana que falta, pues está aquí revelada en el libro de Apocalipsis ya a partir de la tribulación. Ya vamos a ir viendo en el capítulo 6. Entonces, faltan esos 7 años, mis hermanos, de los cuales Dios dejó pausado el tiempo, porque recordemos que el tiempo de Dios, mis hermanos, el tiempo y el espacio le pertenecen a Dios. Y aquí vemos, mis hermanos, que desde ya hace 2000 años que se pausó aproximadamente esa última semana que la cual sigue siendo todavía, bueno, para nosotros va a ser gloriosa, mis hermanos, pero para los que no conocen de Dios, qué triste poder ahí andar sin rumbo y sin dirección. Entonces ya esa última semana pues ya ahí vamos a ir viendo que se va a ir desarrollando otra vez a partir del capítulo 6. Ese es un breve preámbulo, mis hermanos. No los quiero entretener mucho con esto porque yo sé que el tiempo avanza y si no caminamos, pero ahí les estoy dando el dato de lo que hace falta, mis hermanos. Para Dios es un gran misterio para muchos, pero aquí es revelado el tiempo. Para explicar esto, las 70 semanas tendríamos que hacer una línea del tiempo ahí, poder explicar suceso por suceso, pero si usted quiere ver ahí cómo el pueblo fue liberado, ahí le recomiendo que lea los libros de Nehemías y Esdras, y ahí va a encontrar ahí mucha información de la cual el pueblo empezó a ser liberado durante esos años que le estoy comentando, de los 434 años. Amén. Entonces, sigamos aquí leyendo, mis hermanos, porque el tiempo nos avanza. Dice el versículo 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No se nos da el nombre aquí de este ángel fuerte, mis hermanos, pero nosotros, recordemos que todo lo que es estos seres angelicales, serafines, etcétera, etcétera, recordemos que están al servicio de Dios y
y pregonaba en esa voz diciendo, ¿quién es digno? Entonces dice, ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podéis abrir el libro, ni aún mirarlo. Y muy cierto, mis hermanos, porque ¿quién es digno? Únicamente nuestro Señor Jesucristo, limpio, puro y sin mancha, siendo rey, se hizo cordero, llevado al matadero, y ahí pues está dando este ángel esa gran voz. Y dice el versículo 4 que yo lloraba mucho, pues, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, veamos quién, pero quién, incluso el ángel que anda ahí surcando el cielo, pero ya el tercer cielo, porque recordamos que el Señor se encuentra en el tercer cielo, y aquí esta visión, mis hermanos, es dada en el cielo a este siervo, el apóstol Juan. Entonces, no se hallaba ninguno, no se hallaba ninguno, porque definitivamente, mis hermanos, el único digno que puede abrir ese libro es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él hizo la voluntad del Padre, a usted le da, a nosotros nos dio libertad, nos dio vida eterna, y que por causa de ello, mis hermanos, el pecado del hombre, que es lo que destruye, que lo destruye prácticamente, el Señor vino a morir en la cruz. Recordemos que el que era muerto en la cruz era maldecido, porque solo los que eran criminales eran condenados a muerte, y vemos ahí cómo ese sacrificio nos libró a usted y a mí de esa condena eterna. Entonces aquí tenemos ya revelado quién es el único digno de abrir, nuestro Señor Jesucristo. Veamos acá, sigamos leyendo el versículo. Bueno, antes de leerles el versículo, leamos el versículo 5 de una vez. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Veamos aquí que ya está nuestro mismo Señor Jesucristo, se está haciendo presente y diciendo, yo soy el único de poder abrir ese libro y desatar sello por sello. Yo les quiero leer aquí rapidito, mis hermanos, en Juan 5:21. Así rapidito dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este versículo es clave, mis hermanos, este último. Ahí está la autoridad. ¿Quién es el único digno de abrir el libro? Con autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empiezan los juicios, ¿verdad? Los juicios, porque recordemos que ya el Señor ya... Por eso nosotros predicamos el arrepentimiento, que vuelvan al Señor, que lleguen al Señor, que se arrepienta todo el ser humano y vuelva al Señor. Porque de ahí empieza a nacer la esperanza, mis hermanos, de vida eterna y de salvación. Porque esa salvación, mis hermanos, la que nosotros anunciamos, y alguno dirá, pero usted solo, pero ¿de qué nos va a salvar Cristo? ¿De qué nos va a salvar? Aquí nos está diciendo de los juicios que vendrán. Así de sencillo. Entonces, aunque hayamos muerto, sabemos que si vivimos en Cristo, mis hermanos, vamos a ser, o si morimos, vamos a ser resucitados con Él. Entonces, aquí está la autoridad dada por parte de Dios
a nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya no hay tela de dudas, mis hermanos. Veamos entonces, sigamos leyendo, ya leímos el versículo 5. Entonces, ahí lo asocia, mis hermanos, ya leímos el versículo 5, al león de la tribu de Judá, que representa pues los juicios, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces ahí dice que uno de los ancianos consoló a Juan, dice, ¿no? Ya vimos ahí que son 24 ancianos, lo vimos en el martes pasado, igual que los 4 seres vivientes. Amén. Entonces, recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino del linaje de David, ¿verdad? Como se fue anunciado a los profetas, ¿verdad? Incluso el profeta Isaías, en Isaías 11, dice que 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, dice, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿A quién se refería? Obviamente el tronco de David o el vástago viene siendo, perdón, el tronco de Isaí, un vástago retoñará, se refiere al hijo David, y que de ahí iban a ser el Mesías. Amén. Y eso es muy importante que lo tengamos en presente, mis hermanos, porque esa es una promesa de Dios. Igual ya una profecía, si usted quiere irse antes, vámonos a Génesis. Ahí hay una profecía dada al siervo Jacob y en una bendición que él estaba dando a sus hijos. Veamos Génesis 49:1. Dice, aquí hay unas profecías acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces ahí ya le habló a cada uno de la tribu, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a quedar con Judá porque es el que nos interesa para este estudio. Versículo 8. Dice Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Y, versículo 11, atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su hada. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de leche. Bueno, ahí ya da un poco más de detalles, pero aquí vemos, mis hermanos, esa profecía tan preciosa y maravillosa de cómo estaba siendo declarado esa promesa hacia su hijo Judá en ese momento. Y entonces aquí es declarado, aquí mis hermanos, ya cuando nos venimos al libro de Apocalipsis, donde esa profecía ahí se cumple, ¿verdad? Esa bendición que dio el siervo Jacob a todos sus hijos, pero específicamente a Judá, ya le estaba declarando de dónde iba a venir el Mesías. Y es que eso, mis hermanos, veámoslo, si usted quiere verlo, por ejemplo, cuando todos los fariseos y todo el pueblo que pidió la muerte de Cristo en la cruz, o sea, muchos se ponían en contra de nuestro Señor, diciendo incluso que por qué se proclamaba él el Mesías, y le llamaban blasfemo, ¿verdad? Es que ellos también no leyeron esta parte de la palabra. Ellos creían que de la tribu de Leví o de la descendencia de Aarón iba a venir el Mesías, y estaban equivocados. Ciertamente el sacerdocio de Cristo es él es nuestro sumo sacerdote, pero él no iba a venir de la tribu de Leví. Recordemos que el sacerdocio sí iba dado, ¿verdad? Mis hermanos de la tribu de Leví, de Aarón, todos ellos iban a ser los sacerdotes, pero aquí estamos viendo que el Señor cambia la faceta, porque ya incluye a Judá como descendencia de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted lee, lo invito a que lea ahí, mis hermanos, de que la nota Mateo 1, ahí va a hallar incluso segmentado de 3 generaciones de 14, ahí en el libro de Mateo, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y en la primera generación de 14 empieza la de David,
¿verdad? Entonces, y recordemos que David está asociado al número 14 según la numerología hebrea. Entonces, por eso que este siervo Mateo en el Evangelio, cabal, lo clasifica de 14 en 14 las generaciones hasta llegar a Jesucristo. Y ahí pues remarca al siervo David que está enlazado con la venida del Mesías. Amén. Veamos aquí Romanos 15:12, otra cita, mis hermanos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos la esperanza, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que por algo la palabra esperanza se deriva del esperar. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venga algún día en las nubes. Amén. Y que ahí volvemos a remarcar la profecía esta que nos está dando la palabra. Vamos a otra cita si usted gusta, Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fueses llamado según el orden de Aarón? Vamos al versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén. Entonces ahí se diferencia, mis hermanos, de dónde venía nuestro Señor Jesucristo. Esa figura de Melquisedec que está dada desde Génesis, mis hermanos, porque ahí se presentó un sacerdote misterioso llamado Melquisedec, pero era nada más y nada menos que la figura de nuestro Señor Jesucristo representada ahí como sumo sacerdote. Entonces aquí, explicado aquí en la palabra, mis hermanos, volvemos a recalcar de dónde venía, de qué tribu venía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver acá. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Versículo 6, mis hermanos, vamos ahí porque si no el tiempo avanza. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Si usted quiere ver los 7 espíritus de Dios, como vimos en el estudio pasado, puede consultar ahí Isaías 11:2 en adelante. Ahí va a entender usted los espíritus. Bueno, las 7 características del Espíritu Santo. Ahí puede verlas. Que en las principales es el de sabiduría y el de inteligencia. También está el de consejo. Ahí lo va a ir viendo. Bueno, entonces veamos aquí. Nos empieza a hablar del cordero. Ahí hay una visión, ¿va? Miré y vi, dice, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Recordemos que los 4 seres vivientes, como vimos el tema pasado, son las 4 manifestaciones gloriosas ahí de nuestro Señor Jesucristo. Igual los 24 ancianos representan a todo el pueblo redimido por su sangre. Amén. Entonces dice que tiene 7 cuernos, símbolo de autoridad, 7 ojos, que representa que él, su vista está en todo lugar. Amén. Entonces, todo eso está, mis hermanos, representa la omnipresencia del Señor, o sea que él está en todos lados, mis hermanos. No nos podemos esconder de la mirada de Dios, porque él está en todos lados. Amén. Gloria a Dios, porque aquí nuestro Señor es el Todopoderoso, el Rey del universo. Amén. Veamos aquí algo acerca del Cordero, mis hermanos. Volvemos a recordarlo porque tal vez esto es a manera de recordatorio, porque aquí en la palabra nos dice cómo llegó nuestro Señor Jesucristo a este mundo por primera vez, representado en forma de cordero. Isaías 53:7
7 así lo declaraba en una profecía. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Juan 1, vamos a ver acá el Evangelio según San Juan, como también Juan el Bautista le decía. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, ¿verdad? Y más adelante sus discípulos también declararon lo mismo. El siguiente día otra vez estaba Juan y sus 2 discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he ahí, he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ya dio lo que tenía que dar en su primera venida, y que está a punto de desatar esos juicios a través de los sellos, de las trompetas, de las copas, que vamos a ir viendo paso a paso, mis hermanos, y que para la humanidad nos espera cosa buena. Sin embargo, para los que amamos a Dios, mis hermanos, tenemos esa fe y esa esperanza de la salvación gloriosa. Amén. No sé si usted alguna vez ha tenido dudas, pero el Señor es fiel a su palabra. Eso es lo que le quiero decir, que es fiel a su palabra. Y usted crea, mi hermano, que la palabra viene por fe. Viene por fe a tocar nuestro interior, y el Espíritu Santo es el que nos da el espíritu, sabiduría, como ya vemos las 7 atribuciones, ¿verdad? Sabiduría, inteligencia, consejo, etcétera, etcétera. Veamos acá en Zacarías 3, en 1 Pedro 1, veamos. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahí vemos por qué los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que llevar el sacrificio a un animalito perfecto, no un animalito ciego o que le faltara una pata, no, tenía que ser un cordero perfecto, porque iba a ser entregado a Dios. Entonces es una figura de Cristo, mis hermanos, que puro, limpio y sin mancha fue entregado por nosotros. Amén. Entonces vamos a seguir acá con el versículo 7, mis hermanos. Tenía otra cita por ahí, pero vamos a omitirlas por cuestiones de tiempo. Vamos, versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces veamos ahí que en cuanto el Cordero de Dios toma el libro, mis hermanos, o el rollo, o como quiera decirle usted, del juicio en su mano, dice. Entonces, ¿qué hicieron los seres vivientes y los 24 ancianos? Se postraron delante del Cordero. Entonces, veamos ahí cómo nos va llevando esto. Y dice que no solo se postraron, sino que también empezaron con las arpas y las copas llenas de oro, copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones. Y eso era muy importante, porque en el tabernáculo de Dios, en el Antiguo Testamento, era elevado el incienso que representaba también las oraciones, mis hermanos, porque ese humo que salía era el que en la ceremonia pues representaba la oración y las peticiones por las cuales el pueblo ofrendaba al animalito para ser sacrificado también. Entonces aquí definitivamente, mis hermanos, ¿cómo podemos ver acá esas oraciones de los santos? Yo me imagino que también allá en el cielo están todos los que ya están en la presencia de Dios, todos los siervos que de una u otra forma están en su presencia. Recordemos cuántos mártires, cuántos hermanos fueron sacrificados por predicar la palabra, fueron muertos, pero que de una u otra forma, mis hermanos, y yo así lo creo en el nombre del Señor, que también ahí están ellos incluidos, porque
Ellos dieron su vida y sin embargo están ahí. Sus oraciones están ahí presentes. Entonces voy a leer acá un salmo, mis hermanos, para ver ahondar un poco en este versículo 7 y 8. Salmo 141:1 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Ahora vayámonos a nuestro andar personal. También las oraciones, tanto el clamor suyo como el mío, de una u otra forma, llega hasta el trono de Dios. Obviamente el Señor se encarga de cada una de las peticiones, a su tiempo, a su voluntad. Pero vemos aquí, mis hermanos, que la oración es algo que nos une con el Señor, que nos da esa comunicación con Él. Amén. Entonces, vamos a ver acá el versículo 9 y 10, dice algo que usted y yo debemos de practicar siempre. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, mis hermanos. Oigan cómo de este versículo hay muchos cantos ahí que usted ya se los ha de saber ahí, que han sacado muchos cantos ahí, mis hermanos, que representan el clamor, la alabanza hacia el Cordero de Dios, al digno de ejecutar juicio sobre este mundo por esa hora redentora de la cruz. ¿No? Entonces, aquí vemos ahí, por eso les decía que estos que están elevando los cánticos, mis hermanos, son los 24 ancianos. Por eso les digo yo que si ellos nos representan a nosotros en el cielo como redimidos, por eso es que le cantamos a Dios, no es por otra cosa. Por eso es que le cantamos a Dios y damos la honra, la gloria, todo hacia Él, porque Él es digno de suprema alabanza. Y hay muchos salmos, mis hermanos, que usted puede verlos a través de su palabra. Está el Salmo 33, el Salmo 40, el Salmo 144, el Salmo 149, y son así ejemplos, pero vaya usted más, si usted se va a los salmos en los últimos 12 salmos, si usted quiere verlo, hay mucho canto también dedicado al Señor, todo lo que respire alabe a Jehová, por ejemplo, el Salmo 96, y ahí va a encontrar usted, mi hermano, esa conexión que también nosotros tenemos a través de la alabanza hacia Dios, y por eso es que es muy importante que el creyente, mis hermanos, cada uno de nosotros expresemos esa gratitud, que usted se goce con los cantos que le da el Señor, no solo en la congregación, sino que en su vida personal esté usted ahí también, que su corazón esté lleno de gozo, esté cantando ahí al Señor en sus momentos ahí, ya sea en el trabajo, en el estudio, donde usted se encuentre, o va de viaje, ahí escuche las alabanzas y cántele, porque el Señor, mis hermanos, se agrada de todo eso. Y aquí estos ancianos en el cielo nos están dando ese ejemplo de la adoración celestial. Por eso yo incluí dentro del título el cántico celestial, porque aquí nos enlaza con el Señor. Déjenme leerles el Salmo 33 así rapidito, unos versículos. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová, y en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con su fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Aleluya. Entonces ahí encontramos, ahí ya les di un ejemplo de un salmo, mis hermanos. Y el versículo 10 pues nos dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí vamos, al final hay un tema ahí del reino milenial que lo vamos a ver más adelante en otros estudios. Porque de aquí viene esa promesa de que el Señor
nos va a dar también ese privilegio de que seamos también reyes y sacerdotes que lo representen de lo que le representen a Él en el reino milenial, junto a Él, obviamente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí yo me gozo, mis hermanos, porque aquí hay otro salmo, por ejemplo, Salmo 40, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó a mí mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, gloria a su nombre. Salmo 96, también, cantad a Jehová cántico nuevo, etcétera, etcétera. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Amén, gloria a Dios, porque esta palabra sinceramente a mí me emociona y me da cierto gozo el poder expresarlo ahí, mis hermanos. De ahí les dejo el Salmo 98, 144, 149, si usted quiere leerlo ahí para ahondar más en el cántico hacia el Señor. Amén. Por eso es que hay unos hermanos que tienen su ministerio de alabanza y que Dios los bendiga también, porque eso también va dando sabor a la alabanza y a la adoración que tiene que haber en todo creyente. Amén. Veamos pues entonces, ya pasando ahí, bueno, veamos ahí más adelante en el versículo, en Apocalipsis también 14, uno dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Amén. Entonces, es algo definitivamente glorioso, mis hermanos, aquí encontrar este tesoro bíblico, mis hermanos. Vamos con el versículo 11, ya casi vamos a ir finalizando, porque yo sé que este tema es un poco extenso, mis hermanos, y Dios les bendiga ahí cada uno por la paciencia de este estudio, porque realmente yo trato de resumirlo, porque si no aquí tendríamos que dividir casi que de a 3 horas cada capítulo, pero téngame paciencia ahí, mi hermano, porque esto es ahí sí que de edificación para cada uno. Amén, Dios me los bendiga. Ahí estoy viendo que están varios conectados y que Dios me los bendiga cada uno por nombre. Y perdón si no los puedo mencionar, pero ahí Dios conoce sus corazones. Amén. Veamos pues. Y miré, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Vean aquí cómo nos revela la palabra que también, aparte de que hay ángeles alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos, y de esos muchos que habla que eran millones de millones, ¿cuántos podrán ser salvos a través de la historia? No podemos contarlos, el Señor en su computadora celestial ha de tener el número exacto, pero ¿cuántos realmente a través de la historia, mis hermanos, van a recibir esa salvación? Y aquí da un número así de millones de millones. ¿Cuántos vamos a estar presentes ahí delante de Dios, ante su trono? ¿Cuántos nos vamos a gozar? Entonces da un número así de millones, porque yo considero, mis hermanos, que muchos van a ser salvos, y muchos que ya desde el Antiguo Testamento y de que ya 2000 años que ya pasaron desde que Cristo vino, recibirán su salvación. Pero para eso se necesita aceptar a Cristo en el corazón. Amén. Vamos a ir viendo, porque el coro ahí se amplió, ¿verdad? Porque ahí este coro, este cántico que están dando aquí todos, se ha ampliado, ¿ah? O sea, ya no son solo los ángeles, los seres vivientes y los ancianos, sino que también nos unimos todos nosotros, toda la creación del Señor, todo lo que respira, alabe al Señor. Salmo 96. Bueno, veamos aquí, versículo 12. Dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Santo es el nombre del Señor. Poderoso. Entonces aquí
vemos aquí los atributos del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, que fue dado por nosotros. El poder, dice, sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre el universo. Ese es el poder de Dios. Las riquezas, toda la plata, todo el oro que a Él le pertenece. Todo lo que está aquí en este mundo es de Él. Amén. La sabiduría, lo mejor que usted puede tener, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el proverbio, ¿verdad, mis hermanos? Ahí lo va a leer usted en Proverbios 3 y 4. Aunque ahí van a haber más citas, pero solo le doy una pista ahí para que usted se interese en la palabra de Dios. Amén. La fortaleza, la fuerza física al servicio del Señor. Amén. Sin esa fuerza que nos da el Señor, olvídese, mi hermano, no tendríamos ni porque usted tuviera el mejor trabajo del mundo. Si no, usted no tiene fuerza, intelecto, sería en vano todo. Sin embargo, esa fortaleza no solo nos la da para poder trabajar, si usted quiere, en lo secular para ganarnos la vida, pero para el servicio del Señor también está dada esa fortaleza. El honor, amén, el único deseo y puro de enlazarlo en todo nuestro caminar con Él. La gloria, toda la vida, glorifique al Señor. La alabanza, toda la alabanza sea para Él. La adoración, todos los cánticos, mis hermanos, gloria a su nombre. Vamos con el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí sigue remarcando esto, mis hermanos, nos sigue remachando, como dice, eso que toda la creación, mis hermanos, le da la alabanza al que está sentado en el trono, al Cordero, amén, la honra, si usted quiere también el honor, la gloria, el poder, la majestad, etcétera, etcétera, y por los siglos de los siglos, porque Él es el único y digno de ser alabado. Hay una cita aquí, mis hermanos, que es un salmo que prácticamente le da aquí al Señor. Bueno, es un cántico, pero también es una palabra poderosa acá en Primera de Crónicas 16. Así rapidito se lo va a dar, mi hermano, porque nos ha consumido el tiempo. Dice Primera de Crónicas 16, versículo 17. Dice, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Dice. O sea que ese pacto sempiterno quiere decir eterno, perpetuo, inmortal, perdurable, etcétera, etcétera, como usted quiera verlo, porque en eso se mueve el poder de Dios, que es eterno, perpetuo, inmortal, perdurable, sempiterno. Amén. Y ahí va a hallar usted un cántico ahí también en Primera Crónica 16, ¿verdad? Porque desde el 7 hasta el 16, hasta el 11, hay ahí cántico. Dice, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, dice el versículo 9. Entonces ahí denota nuevamente el agradecimiento y la alabanza hacia Él, el cántico que nosotros debemos expresar. Y vamos al último versículo, ya vamos finalizando. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahí remachamos nuevamente la palabra. Y es un gran final de este capítulo, mi hermano. Porque los seres vivientes dicen amén. También los ancianos se postran a adorarle el trono del Señor, del que vive por los siglos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Por ejemplo, cuando usted se congrega, va a escuchar la palabra, va a orar y también a exaltar el nombre del Señor. Por eso es que es importante que en cada servicio no falte la alabanza y la adoración también a nuestro Dios. Y aquí es el ejemplo por excelencia, mis hermanos, que se nos da a nosotros. Entonces, cualquiera podrá decirnos bullistos o que escuchan ahí las palmas y eso, pero ¿por qué lo hacemos? Porque debemos de agradar al Señor, debemos de cantarle a Él y darle todo
toda gloria a Él, mis hermanos. Entonces, el servicio, el cántico, es muy indispensable para nosotros como pueblo de Dios que somos. Entonces, con esto finalizo, mis hermanos, y yo quiero orar. No le corte porque es importante que oremos para, no solo para quedar despedidos, sino también para agradecer al Señor. Amén. Si se apunta, cierra sus ojos por un momento conmigo. Amantísimo Rey, Dios Todopoderoso, Dios eterno, Dios grande, digno de ser alabado y exaltado por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Dios, porque el poder del Espíritu Santo, Señor, nos da ese respaldo divino para poder seguir adelante en tu palabra, Señor, y también esa fe salvadora, Señor, del Cordero que fue inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el único digno de abrir los sellos, Padre, de desatar, Padre Santo, las trompetas y las copas, bendito Dios. Yo sé que tuya la honra y la gloria, Padre Santo, y solo nuestro Señor Jesucristo es digno de todo, Padre. Por eso es que le alabamos, le cantamos, le obedecemos, Señor, porque es tu palabra la que nos lleva, nos motiva, bendito Dios, a toda obediencia. Bendice a cada uno por nombre de mis hermanos que se ha conectado, bendito Dios, o que lo va a ver ahí en diferido, Padre. Bendice, Padre Celestial, ese estudio bíblico, Señor, que yo sé, Padre Celestial, que tú eres el que nos da las fuerzas, nos das ese respaldo divino, Señor. Yo te pido, Señor, que a cada uno por nombre tú bendigas su mente, su corazón, Padre, que los prepares, bendito Dios, como tierra fértil para que esta palabra germine, Señor, porque yo sé que no regresa vacía, sino que regresa con el propósito de bendecir, de edificarnos, Padre, para tu buena obra, Padre. Gracias, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria, bendito Dios, y los demás estudios bíblicos están puestos en tus manos, Señor, para que tú seas el que nos dirija, Señor, hacia toda verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga en gran manera y que la paz de Cristo siga gobernando sus corazones y sigan atentos al poder de su palabra. Amén, mis hermanos, nos vemos el próximo martes en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz noche.